Introducción. Empezamos por definir a la gravedad. La gravedad o fuerza de gravedad es un fenómeno de la naturaleza por el cual los cuerpos que poseen masa se atraen entre sí de manera recíproca, con mayor intensidad conforme más masivos sean dichos cuerpos. Se trata de una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con el electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Gobierna el movimiento de los planetas alrededor del Sol, mantiene unidas a las galaxias y determina la estructura del propio universo. Esa atracción es la que ejerce el planeta Tierra sobre todos los objetos en él, y hace que las cosas caigan. Pero también puede observarse entre los astros espaciales, como los planetas que orbitan al Sol, o los meteoritos que son atraídos por la masa de nuestro planeta y terminan desintegrándose en la atmósfera. La fuerza de gravedad se mide en relación a la aceleración que imprime en los objetos sobre los cuales actúa, siempre que no intervengan otras fuerzas. Esta aceleración se ha calculado en la superficie terrestre en unos 9.80665 metros sobre segundo cuadrado. Por otro lado, la fuerza gravitacional puede medirse a través de distintas fórmulas, dependiendo del enfoque físico específico, y usualmente se representa como otras fuerzas, en kilogramos de fuerza o en newtons, cuando nos referimos a la fuerza gravitatoria, y en metros sobre segundo cuadrado, cuando se habla de la aceleración que provoca la atracción de un cuerpo masivo sobre otro con menor masa. Sin embargo, la Tierra no es una esfera perfecta, y su composición tampoco es uniforme en todo el mundo. Los diferentes tipos de roca, concentraciones de minerales y la geografía, en general, hace que afecte directamente la gravedad, siendo diferente según en qué lugares de la superficie de la Tierra nos encontremos. Tiro parabólico. El tiro parabólico consiste en arrojar un objeto o proyectil con cierto ángulo y dejar que se mueva bajo la aceleración de la gravedad. Si no se considera la resistencia del aire, el objeto, sin importar su naturaleza, seguirá una trayectoria en forma de arco de parábola. Para su estudio, el tiro parabólico se desglosa en 2 movimientos superpuestos, uno horizontal sin aceleración y el otro vertical con aceleración constante hacia abajo, que es la gravedad. Ambos movimientos poseen una velocidad inicial. Así, para el tiro parabólico, la ecuación paramétrica de la componente horizontal se define como x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo alfa por el tiempo, mientras que para la componente vertical se define como y igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo alfa por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la altura a la que se encuentra el objeto. El objetivo general de esta experiencia de laboratorio es mostrar las características de este tipo de movimiento, analizando las gráficas de posición en y contra el tiempo, posición en x contra el tiempo, velocidad en x contra el tiempo y velocidad en y contra el tiempo, y a partir de esta información obtener la aceleración de la gravedad en la Ciudad de México. Y a continuación veremos la metodología que seguimos para realizar esta práctica. Hola, ¿qué tal? Durante este video explicaremos la creación de nuestra catapulta para el experimento. Los materiales necesarios son 10 abatelenguas, 6 ligas de tamaño normal, una cuchara de plástico y una liga pequeña, junto con un proyectil que en nuestro caso será una picafresa. Lo primero que haremos sería tomar 8 abatelenguas y alinearlos de tal forma en el que queden como una pila. Después de esto, con un par de ligas, amarraremos los extremos para fijarlos entre ellos, quedando de la siguiente manera. El siguiente paso es tomar los 2 abatelenguas restantes y unirlos con una liga de tamaño normal de alguna de las 2 esquinas. El siguiente paso será colocar la pila de 8 abatelenguas en medio de estos 2 abatelenguas que acabamos de unir. De esta manera creando una tensión que será lo que nos ayudará a que nuestro proyectil pueda ser lanzado. Lo siguiente que tendremos que hacer es, en el cruce de los abatelenguas, colocar ligas para que este no se pueda mover y esté seguro en su lugar, quedando de la siguiente manera. Como se puede apreciar, las ligas tienen que quedar de manera cruzada.
Ahora lo que haremos será colocar la cuchara en alguno de los abatelenguas, dejando la parte cóncava de la misma fuera del abatelenguas. Lo haremos con la ayuda de una liga pequeña y una liga de tamaño normal, siendo la liga grande la primera que será colocada, siendo el resultado de este paso el siguiente. Finalmente nuestra catapulta queda de la siguiente manera, con la cuchara sostenida por las dos ligas al abatelenguas superior. El abatelenguas inferior queda solamente fijado con las ligas tanto de cruz como la liga que sujeta la parte individual de los abatelenguas. Para cargar nuestra catapulta se pondrá el proyectil en la parte convexa de la cuchara de la siguiente manera. Para poder crear el tiro parabólico se deberá colocar la catapulta en la mano y sujetarla, esto para darle mayor seguridad y evitar que alguno de los dos abatelenguas, tanto la base como el que tiene la cuchara, se puedan romper. Se sujetará como se muestra en el video. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta vez veremos el análisis del tiro parabólico de nuestro proyectil y su catapulta. En este caso tomamos como referencia una barra de calibración puesta en un punto arbitrario en la pared con una distancia entre estas dos notas en los extremos de cada una de 60 centímetros. Después de esto, al grabar el video, se tomó como punto inicial el momento en el que empieza el movimiento en nuestro proyectil, como es a partir de este punto, donde empieza el movimiento de nuestro proyectil, en este caso una picafresa. Al analizar las coordenadas de los puntos, podemos observar que su altura máxima llega a partir del punto 11 en el eje de la Y. En este caso, a partir del punto 11, la altura en Y y la altura del proyectil empieza a disminuir hasta llegar a 0, que bueno, es cuando toca el piso. Sin embargo, al ser tomado como punto de referencia, punto de origen en el plano cartesiano, el punto inicial de nuestro proyectil, y al no estar nuestra catapulta en el piso, pues sale los últimos valores en el 21 en adelante, del 20 en adelante, salen negativos. Sin embargo, pues tendría que ser 0, 23. Aunque bueno, si se recorre hasta el último punto, hasta el piso, saldría 0. Y en el caso de los valores de NX, sale negativo debido al cuadrante en el que está ubicada la posición de nuestro proyectil. Sin embargo, si hubiera sido tomado o lanzada nuestro proyectil de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda, nuestros valores tanto en X como en Y saldrían los dos positivos. El ángulo de tiro se tomó a partir de que inicia el movimiento sin ser despegado nuestro proyectil de la cuchara, hasta el momento en el que nuestro proyectil se despega de esta, que es a partir del punto 2, dándonos como resultado un ángulo de 58 grados, 58.8 grados. Finalmente, nuestras tablas de relaciones, son varias, nos da la relación tiempo-posición y la velocidad en X y en Y. En este caso podemos ver cómo la distancia, la posición en X se va haciendo más negativa y bueno, tiende a decrecer. Sin embargo,
Si fuera positiva, aumentaría. Mientras que en el eje de las X, en el eje de las Y, al llegar al punto 11 se vuelve decreciente y va disminuyendo, mientras que es creciente desde el punto de origen hasta el 11. Aumenta su altura. La última gráfica sería, en este caso es la velocidad en X con respecto al tiempo, la velocidad en X y el tiempo. Y también estaría, por supuesto, la velocidad en y el tiempo. Eso sería todo. Bueno, la tabla de valores en donde se puede observar que a partir del punto 11 en Y llega a su máxima altura y a partir de ahí disminuye. Además de que sus últimos valores son negativos. Mientras que en X los valores se van haciendo cada vez más negativos a medida de que el proyectil se aleja de su punto de origen. Gracias por su atención. Hasta luego. Como vimos, los resultados que nos arroja el programa, la posición en X respecto a nuestro punto de referencia, la distancia va aumentando en función del tiempo. Esto quiere decir que la velocidad en el eje X es constante, mientras que en el eje Y varía. Entonces la velocidad en el eje Y cambia. Se parte de la fórmula de la componente vertical del tiro parabólico de la cual se despejará G, para obtener la fórmula con la cual calcular la gravedad de la Ciudad de México. Teniendo ya la fórmula, se sustituirá con los datos obtenidos del programa del tiro parabólico, dando como resultado 10 metros sobre segundo al cuadrado, algo muy cercano a la realidad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Como conclusiones de nuestra práctica, se puede decir que se llegó al objetivo de nuestra investigación, debido a que con los resultados obtenidos en el software libre Tracker, logramos obtener la gravedad ejercida en la Ciudad de México, que en este caso es de 10 metros sobre segundo al cuadrado, aunque bien puede ser un valor más aproximado a 9.8.